Lo primero, bienvenidos, como en la anterior ocasión. Veo que casi todos habéis vuelto, pues no debió estar tan mal. Esta parte la vamos a dividir, ya con cosas mayores, ya no conceptos básicos como vimos el otro día, reactividad, sincronía, y conociendo un poco a Vertex, vamos a entrar un poco más en materia, ¿vale? En cosas que le hacen verdaderamente aún más diferente. En esta sesión vamos a tratar, a grosso modo tenéis ahí el guión, el clúster, lo vamos a ver mediante el tercer ejemplo del REST API, ¿vale? Vamos a ver cómo colaboran los elementos del clúster, qué ocurre si uno se cae y unas características básicas. En esta parte vamos a intentar ver menos teoría, puesto que queremos mostraros un ejemplo real de construcción de microservicios, ¿vale? Vamos a ver el clúster, microservicios. Dentro de los microservicios vamos a ver algo muy básico de qué son, porque casi todos aquí tenéis experiencia, pero bueno, el que no la tenga se queda con las pinceladas que le harán aprender más o menos qué son. Service Discovery, Circuit Breaker, Vertex Config, y luego un ejemplo real con la infraestructura, y vamos a ver un poco de código de cómo publicar un servicio, cómo hacerle referencia a diferentes lugares y demás. Y entre eso vamos a jugar y vamos a ver cómo nuestro compañero de viaje, en este caso nuestro Goku, se va a ir haciendo mayor y aún más fuerte, alcanzando su máximo poder en el ejemplo que os vamos a mostrar, ¿vale? Pues bueno, comenzamos. El poder del clúster. Bueno, lo hemos llamado así. Al final un clúster nos va a permitir unir varias instancias de Vertex de tal modo que lo vamos a ver como una sola. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, imaginad que tenemos un API REST, el cual le unimos a un clúster. Solo haría falta que si hacemos una programación mediante verticals que se suscriben al bus, porque si no se suscriben al bus, obviamente los va a responder por donde ha entrado la petición. Solo deberíamos de publicar uno de los servicios. ¿Qué pasa? Si tuviéramos 100 de estas instancias, solo haría falta publicar una de ellas al exterior y va a hacer la que va a hacer de absorción, y van a dividir a modo de round robin, que el otro lo he estado mirando, que el otro día no estaba convencido, las peticiones en el event bus. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos 10 instancias y los 10 tienen un vertical común, una de cada 10 le va a llegar a cada uno, de tal modo que vamos a dividir. Obviamente aumentamos tráfico de red por el event bus y demás, pero bueno, la finalidad de un clúster va a ser, como en cualquier tecnología de clúster, ofrecer un alto rendimiento, alta disponibilidad. Se cae uno y otros recogen sus peticiones y las responden. En el caso de un API REST, si fuera un API de mensajes o un modelo de actores más puro, pues respondería a dichos mensajes. Hacer un balanceo de carga, en este caso muy simple, como os he dicho, con un round robin, y ser escalable. Eliminas nodos y añades nodos dinámicamente para equilibrar la carga, ¿vale? Vertex maneja el clúster mediante lo que lo denomina Cluster Manager, ¿vale? Este Cluster Manager tiene varios objetivos. Uno de ellos es descubrir a los miembros. Cada vez que se arranca uno, descubre a los demás y le identifica dentro de una estructura colaborativa que almacena de dónde está, en qué puerto escucha y qué verticals tiene asociados, ¿vale? También informa al resto de los eventos y demás. Cuando él se levanta, le dice a los demás: oye, estoy aquí, y los demás reciben esa petición y le autodescubren, ¿vale? Luego lo vamos a ver en el ejemplo gráficamente, o sea, y va a quedar mucho más claro. Almacena los datos referentes a directorios y los datos compartidos y toda la metainformación que os he dicho antes para descubrir los demás elementos del clúster. Maneja más distribuidos, lo que el otro día comentamos como shared data, que estaba en el ejemplo 1, que era un counter y era un local data. En este caso maneja los shared data. Podríamos hacer un counter en diferentes servicios como si se tratara de un conteador distribuido entre todos los nodos. Bloqueos distribuidos, a veces cuando actualizamos cierta información de esa que denominamos distribuida, tenemos que bloquearla, actualizarla, porque a lo mejor los objetos que manejamos o las estructuras de datos no son atómicas, ¿vale? Y luego los contadores distribuidos.
esta parte, el otro día os comenté sobre un ejemplo típico que ponen siempre, que es el estocaje de una tienda comercial. Tú tienes diferentes instancias que colaborativamente realizan diferentes acciones y todos acceden a un estocaje común y le van modificando cada una de ellas de tal modo que solo te tienes que preocupar de obtenerlo y actualizarlo, ¿vale? Utilizar el clúster de Vertex con su modo por defecto con Hazelcast es muy sencillo, simplemente hay que ponerle -cluster y un nombre. Si no le ponemos el nombre, todos los que pongan -cluster los autodescubrirá. Obviamente esto lo hace por multicast, por lo tanto, si tu red no soporta multicast, no se van a ver. Hay otros modos de configurar, ¿vale? El clúster se puede configurar mediante un fichero que se llama default cluster, ¿vale? Implícitamente va toda esa configuración dentro del jar de Hazelcast, pero tú la puedes sacar a tu aplicación, personalizarla y decirle, por ejemplo, no quiero que vayan por multicast, quiero que vayan por monocast, o estoy dentro de una estructura AWS que no soporta multicast, entonces te voy a crear una interfaz de red y solo descubres dentro de esta red, ¿vale? El Cluster Manager es pluggable, ¿vale? Utiliza un Java Service Loader. Ahora os explicaré, para que no los conozcáis, qué es, junto a los SPIs, ¿vale? Hazelcast, Vertex ofrece varias implementaciones del Cluster Manager con estos 4 frameworks, ¿vale? Infinispan, Zookeeper, Hazelcast, el propio Hazelcast y Apache Ignite. Y te permite el modo de extender mediante la implementación del Cluster Manager, mediante los Service Provider Interface, tu propia implementación, como a ti te dé la realísima gana de hacerla, ¿vale? No sé si estáis familiarizados con el tema de los Service Loader, no sé si lo habéis visto alguna vez. Los Service Loader, al final, si os habéis fijado en algunas librerías que abrís y os vais donde pone metainf, debajo hay un nombre de una interfaz y dentro hay un nombre de una implementación. Service Loader es un método que tiene Java para poner o quitar componentes. Por ejemplo, en el caso de pongamos que estáis más acostumbrados a un Spring Boot, añadimos la librería de, por ejemplo, de Undertow, ¿vale? Y asombrosamente nos autodescubre y nos la inicializa. Y digo, hombre, ¿cómo lo hace? Pues lo hace mediante estas implementaciones. Luego, en el ejemplo, como veo, no sé si lo conocéis, os enseño justamente lo que es, porque esa es una parte muy útil, no tiene que ver con Vertex, es más bien de Java, pero es súper útil de cara a hacer plugins y autoconfiguraciones dentro de tu aplicación, ¿vale? Aparte del clúster, tenemos la parte de alta disponibilidad de Vertex, ¿vale? La parte de alta disponibilidad, ¿qué quiere decir? Nos va a permitir, partiendo de un clúster, dotarle de ciertos comportamientos que nos van a permitir que nuestro sistema sea autorrecuperable, tenga failover y como decir de algún modo, y consensuar si el sistema debe estar arriba o debe estar abajo con respecto a un quórum, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Clúster no implica alta disponibilidad implica clúster. Cuando lo pongamos dentro del arranque de Vertex, si ponemos -HA, estamos poniendo -cluster, -HA directamente, ¿vale? Luego le podemos poner el nombre de un group. ¿Qué quiere decir? Que Vertex puede tener grupos lógicos. Tengo vertical 1, vertical 2, vertical 3, imaginaros una aplicación en JavaScript, arrancamos los 3 verticals y los ponemos dentro de un grupo. Todos se van a ver a modo de clúster, pero si le dotamos de alta disponibilidad, lo que nos va a permitir es, si uno de ellos se cae, otra instancia de Vertex asume sus verticals y es capaz de levantarla. Así hace la alta disponibilidad, ¿vale? Esta es la parte especial con respecto al clúster. Esa es la parte de los grupos lógicos. Quora, realmente no es un quórum como tal de la mitad más 1, que es como se debe configurar, ¿vale? La mitad de nodos de instancias de Vertex más 1, sino simplemente el quora aquí quiere decir, el quórum quiere decir que debe de existir un mínimo número de nodos dentro de ese grupo lógico para que el sistema esté arriba. Por ejemplo, si tuviéramos 10 verticals y se nos cae
6, directamente se hace un deploy de los demás y no se da como disponible ese nodo, o sea, ese grupo de verticals, ¿vale? Más que nada es para evitar errores y proteger al sistema. ¿Por qué? Porque tú vas a recibir peticiones probablemente de cosas que no tienes disponibles, entonces decides protegerlo de ese modo, ¿vale? Siempre, casi todas las decisiones que toma Vertex, tanto para el clúster como la alta disponibilidad y demás, se basan en el manifiesto reactivo que hablábamos el otro día, de no acoplamiento, tener aislados los componentes, delegar el que estén arriba y estén abajo, o sea, el manejo y la gestión de dichos componentes, etcétera. Para arrancarlo simplemente, como veis ahí, hay que poner un "-ha", "-ha group", "mygroup", quorum 3. Aparte que el HA también nos permite, con los grupos, definir qué se ve y qué no se ve dentro del grupo, ¿vale? Nos permite establecer políticas de seguridad. Bueno, ahora vamos a ver el ejemplo del clúster, ¿vale? Vamos a ir un poco rápido. ¿En qué va a consistir el ejemplo del clúster? Es el mismo ejemplo que el otro día. Os hago un poco de memoria. No sé si se verá la parte izquierda, he subido la resolución más o menos para la distancia regular, ¿vale? No obstante, es el mismo ejemplo del otro día. Es una API REST que tiene un vertical síncrono, que el otro día no nos desplegaba, había un error en el código, ya lo he corregido. Uno asíncrono, inserta, es una API de sensores, más bien, inserta y consulta un sensor sobre una Mongo, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues lo que voy a hacer, hemos preparado dos scripts, los cuales van a arrancar en diferentes puertos los elementos, y vamos a ver cómo se autodescubren y cómo, atacando a uno de ellos, a uno solo, las peticiones se distribuyen. Obviamente hay una pauta básica que hay que seguir para que esas peticiones se distribuyan. Tenemos que ser fieles al modelo de Vertex. Tenemos que utilizar verticals y tenemos que utilizar el bus. Si no utilizamos el bus, ahí no he compartido nada. Si yo me guardo para mí mi petición y la respondo sin hacer uso del bus, pues no va a haber elemento colaborativo por ningún lado, ¿vale? Entonces, vamos a conectarnos. Bueno, lo primero, os voy a enseñar un segundín. Vale. Para arrancar un elemento del clúster, simplemente le he puesto -cluster Goku, -conf, el fichero de configuración. No hace falta nada más. Si quisiéramos ficheros de logs y demás, pues le pondríamos el típico -d, logo, log4java2, que es lo que hemos empleado aquí, y demás. Entonces, aquí estamos en la máquina que hemos destinado a la formación, ¿vale? Entonces, vamos a ver, curso, Vertex, samples, sample 3, vale. Vamos a el primero de los elementos, ¿vale? Entonces, cuando lo arrancas, si quiere, si os fijáis ahora en la traza que va a salir a continuación, ahí habéis visto que ha salido un poco rápido. Members, pues actualmente dice, oye, sobre este puerto yo soy el único miembro, ¿vale? Ahora, ¿vale? Y ahora vamos a arrancar el otro componente, ¿vale? El 2. Ahora, si viéramos ambos, bueno, lo vamos a ver ahora. Ahora, cuando arranca, si os fijáis, ya hay dos miembros. Ya los ha autodescubierto. Y lo que hablamos antes es una estructura colaborativa en la cual se van intercomunicando los elementos, y también se ha dado cuenta. Dice, tengo aquí un compañero de viaje en mi clúster. Entonces, ahora lo que vamos a comprobar es que haciéndole un conjunto de llamadas, ¿vale? Vamos a ver cómo las llamadas llegan a ambos nodos. Y simplemente vamos a invocar a uno de ellos. Vamos a invocar al puerto de uno sin invocar al puerto del otro. Y vamos a ver cómo a través del bus se reparten, ¿vale? Voy a hacer una... Bueno, vamos con el Postman
un momentín antes de hacer una llamada que realmente tengamos, voy a hacer una llamada de get, not found, vale. Un segundo. Bueno, creamos una medición, ¿vale? De acuerdo. Este es nuestro identificador y más que nada porque como íbamos a hacer una petición de get, tenemos que tener el elemento creado, que como lo hemos estado... para todos estos ejemplos, al igual que el otro día, pues existe un postman, están con Maven, etcétera, etcétera. Como veis, le obtenemos y ahora vamos a hacer con el JMeter unas llamadas continuas, ¿vale? Sin fin, le ponemos aquí que a 20 para ver que se van distribuyendo en uno y en el otro, ¿vale? Ahora si venimos aquí a las peticiones, si os fijáis, en este está trabajando y este está trabajando, les llega a los dos. Y si yo arrancara ahora mismo en mi máquina otro, como están dentro del la misma red y se van, también se dividirían en mí. ¿Qué ocurre con esto? Divides la carga y haces que tu sistema obtenga una alta disponibilidad y mucho mayor rendimiento. Obviamente están tirando en la misma máquina. ¿Qué ocurre? Están tirando los mismos procesadores y demás, por lo tanto medir un poco el tema con JMX, pues obviamente la huella de memoria es muy buena y demás. Aquí hay cosas curiosas como que este es el nodo 2 por donde no hago las peticiones, yo le tumbo y este sigue recibiéndolas. Y si ahora yo le vuelvo a levantar, se va a autodescubrir y en el momento que forme parte del bus le van a llegar a las peticiones también. Si os fijáis, ya la he descubierto y ahí tengo las peticiones. Y si yo quisiera un elemento más, que este no lo he probado, pero esperemos que funcione, aquí probablemente yo llegue a ser, no, porque no, un segundo, no, es que este no, vale, este no le ve porque yo no estoy por cable, estoy por la wifi y entonces no se encuentran, ¿vale? Pero bueno, la demostración era esta más o menos. Como veis es relativamente sencillo y él lo hace todo y como comentábamos el tema del plugable, o sea que se pueden utilizar a modo de plugins, es muy sencillo, ¿vale? Otra parte que el otro día se nos quedó y me faltó que viéramos es el tema de los workers, cuando os dije que cuando arrancaba un vertical como worker, como síncrono, creaba tantos hilos o menos de los 20 si no los están utilizando, ¿vale? Por ejemplo, en este caso voy a arrancaros aquí en local para que veáis simplemente el arranque, ¿vale? Si os fijáis aquí abajo, ahí ya pone worker triad, ¿vale? Que es son los workers que el otro día no aparecían y son las operaciones síncronas dentro de Vertex. Era simplemente eso, como había un error en el código no lo pudimos ver, lo vemos. También, el otro día dentro de una instancia de Vertex no vimos el tema del shared data, el acceso, ¿vale? Para que os quede claro, aquí por ejemplo, aquí mismo haciendo un inciso, el tema que hemos visto antes, que el clúster manejaba los counters, los mapas distribuidos y los bloqueos distribuidos. Para acceder a esa información, aquí hay un shared data, ¿vale? Y esto, aquí tienes, si os fijáis, obtienes el clúster, el counter que decía, la información local y el cluster white map es la información, todos los mapas que tú quieras tener ahí de información, que si yo añadiera ahí datos, cualquiera de los componentes del clúster podría obtenerlos, ¿vale? Era simplemente eso, que el otro día se nos quedó un poco en el tintero. Vale, con esto yo creo que el clúster, creo que los datos básicos de entender cómo funciona el clúster están bastante claros. Otra cosilla os voy a enseñar que es interesante, no sé si lo habéis hecho alguna vez. Por ejemplo, hemos dicho que era a modo de plugin esto del Cluster Manager.
hago inciso en esto porque se nos va a dar en 4 o en 5 situaciones más a lo largo de esta segunda sesión. Entonces, la parte del SPI con el Service Loader, si os fijáis en las librerías, vamos a buscar Vertex Hazelcast, si la veo. Aquí, vale, no la había visto. Si os fijáis en el MetaInf, lo que os he dicho antes, en la parte de Services, aquí tenemos un fichero que es la implementación del Cluster Manager. Esta es el nombre de la interfaz y esta es la implementación. ¿Qué se consigue con esto? Que mediante las clases del Service Loader podamos detectar las implementaciones disponibles para nuestro sistema simplemente autoconfigurándolo, ¿vale? Es simplemente una anotación. Esto te puede dar muy buenas ideas de cara a las arquitecturas y a los diseños de aplicaciones típicas de autoconfiguración. Si le meto la librería del Tomcat, me autoconfigura un Tomcat. Si le meto un Undertow. Aquí en el caso, si le meto la de Zookeeper, pues cogería Zookeeper, perdón. Vale. Bueno, pues vamos a continuar con la parte de microservicios. En esta parte no hemos... Bueno, como veis, aquí os dejamos más o menos lo que es interesante de ver en la parte del clúster, ¿vale? Ahora vamos con la parte de microservicios. Aquí haremos una pequeña introducción a lo que son los microservicios, sin ir muy allá, puesto que probablemente casi todos habéis hecho uso de ellos y no es el foco. El foco es ver cómo lo orienta Vertex y los componentes que tiene para construirlos. Bueno, pues aquí están las típicas definiciones de microservicios, algo así como de que queremos construir aplicaciones muy complejas con trozos compuestas de pedazos muy pequeños que tienen un objetivo claro, son independientes y son agnósticos al lenguaje y demás, y la comunicación entre ellos, ¿vale? Esa es la definición típica de Wikipedia. Son pequeños, muy desacoplados y hacen tareas pequeñas, ¿vale? Algo muy focalizado, muy específico. Vertex es más simple en su definición y simplemente nos dice que son pequeños y son autónomos y trabajan juntos, ¿vale? Ese de trabajan juntos es muy importante en una de las piezas que vamos a explicar a continuación, ¿vale? Que es el Service Discovery, que es el que nos va a permitir comunicar unos con otros siendo agnósticos a dónde estás. Sí hemos de saber el tipo, pero sin tener ningún problema en acceder a ellos, ¿vale? Algunas características de los microservicios. Son pequeños, individuales, hacen cosas concretas y muy específicas. El término pequeño lleva a confusión, porque ¿qué es pequeño y qué es hacer cosas específicas? Pues bueno, en cada proyecto hay unas largas conversaciones qué cae en este lugar y qué cae en otro. En algunos ejemplos de proyectos hace poco un compañero me preguntaba, ¿tú qué opinas si el detalle de factura cae con las facturas o cae con el cliente o cae...? Y eso todo depende de la aplicación, ¿vale? O sea, depende de la aplicación y de los requisitos y del acoplamiento que nos produzcan las decisiones. Interactúan de un modo desacoplado, entre ellos se comunican y no tienen por qué saber el protocolo que hay por debajo, el tipo de comunicación y demás. Sí el tipo del servicio, probablemente, pero no el resto de cosas, ni dónde están. Eso nos lo va a hacer nuestro servicio de autodescubrimiento. Y si hay varios de ellos, se elegirá entre uno de ellos para que nosotros lo invoquemos y sea transparente. Obviamente, que sean agnósticos al lenguaje y que estén escritos en diferentes lenguajes, en Vertex se cumple muy bien, puesto que sabéis que admite varios lenguajes sobre la máquina virtual, incluido el último Kotlin, Ceylon, Ruby, Java y demás. Yo recomiendo programar en Java porque es más eficiente, pero hay gente que le gusta el JavaScript o el Groovy, adelante. Pero está demostrado que programarlo con Java obtiene más rendimiento que con otros lenguajes, ¿vale? Bueno, son desplegados de forma independiente, se liberan así de complejidades, tienen mayor cohesión y menor acoplamiento, ¿vale? Temas, propiedades que el otro día hablamos en el manifiesto reactivo, tal como resistentes, escalables, permite la alta tolerancia a fallos,
replicación, aislamiento, alta disponibilidad, delegación en otros componentes, en levantar componentes de su estructura, distribución, etcétera. El único problema es que unir todo este ecosistema es mucho más complicado que el típico API o la típica aplicación monolítica, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque todo lo que sea distribuido es muchísimo más difícil, tanto transacciones, el manejo incluso de los logs, seguir las peticiones, etcétera, etcétera. Por eso hay una serie de frameworks destinados a este efecto, ¿vale? Esto es lo típico. Hay gente que lo simboliza con los espaguetis, hay mil cosas, ¿vale? Para los que no lo conocen, una arquitectura monolítica vendría a ser nuestro típico WAR que tiene todo unido, ¿vale? Todo unido. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor dentro de nuestro WAR el login lo utilizamos 180.000 veces y la modificación de usuario una. Entonces, ¿eso escala solo está desacoplado? No. Por eso, si necesito 180.000 login, pues necesitaré 180.000 lechuguillas, y a lo mejor si necesito solo una instancia del servicio de la modificación de usuario, a lo mejor son los huevos, ¿vale? Más o menos es que separar la finalidad de cada uno de los elementos y los servicios para que la distribución sea mejor, ¿vale? Y que no tengamos que desplegar simplemente para que podamos hacer las 180.000 veces login, 180.000 ensaladas completas, ¿vale? Entonces consiste en que cada elemento escale independientemente y cumpla un cometido muy específico y sea pequeñito, ¿vale? Hasta aquí, bueno, más o menos la introducción de microservicios. Supongo que estáis bastante familiarizados. Y aquí viene una pieza para mí fundamental dentro de la arquitectura de Vertex. ¿Por qué? Pues porque realmente es lo que nos va a ofrecer, junto con el Circuit Breaker, es lo que nos va a ofrecer los verdaderos microservicios aquí. Hasta ahora habíamos visto un API independiente que se despliega sola, hemos hecho un clúster, que es una aproximación, pero verdaderamente no es una estructura colaborativa como tal, como la que nos vamos a encontrar aquí, ¿vale? ¿Qué es el Service Discovery? Pues definido por Vertex, es una infraestructura para publicar y descubrir resource igual servicios, ¿vale? Todos los servicios sean del tipo que sean, ¿vale? Nosotros les vamos a invocar y ahora veremos los tipos que existen y cómo se invocan, unos u otros los obtendremos de un modo u otro, ¿vale? Algunos son más accesibles, otros menos. El API que nos ofrece, la verdad es que nos guía bastante para hacer más de un tipo que de otro, pero bueno, él ofrece y como la diversidad, ¿vale? Conceptos básicos, pues el Service Discovery, recurso igual a servicio. Todo lo que diga él acceder a un recurso está hablando de un servicio. Los servicios tienen tipos que vamos a ver luego. Son de diferente naturaleza, podemos tener un servicio que sea un acceso a Mongo, otro que es un acceso JDBC y demás. Y siempre pensemos que estos servicios tienen que formar parte de nuestro bus, ¿vale? O sea, tienen que poder estar almacenados por ahí, porque si no, no podríamos acceder a ellos, ¿vale? Entonces, esto es una parte importante. Toda la información de un servicio se almacena en un récord. ¿Qué se almacena? Pues normalmente el nombre, la localización, el tipo y las propiedades específicas de dicho tipo, ¿vale? ¿Qué hará nuestro servicio? Pues los service provider, como vemos en el siguiente punto, lo que van a hacer son publicar esos récords y describirlos. También pueden despublicarlos y modificar el estado, pero no es su cometido. Su cometido es publicarlos, simplemente. Que lo puedan hacer, por lo que sea, lo pueden hacer, pero no es su cometido. Eso más bien lo hará parte del Circuit Breaker y también el propio sistema del Service Discovery, pero no la entidad Service Provider como tal. Luego están los consumidores de los servicios, que son los Service Consumer, ¿vale? Que lo que hacen es, obtienen referencias a los servicios y tienen que liberarlos. Liberar los servicios
A veces cuando tú ves una base de datos lo ves como algo normal. Tengo que liberar mi pool de conexiones o mi conexión. Aquí recalca mucho en la documentación que lo hagamos. ¿Por qué? Porque si no, no vas a ver el estado en el cual está. Porque si yo sirvo a 3 personas ese servicio y no me responden, yo puedo acabar pensando, si pasa un umbral, que esto no está activo. Entonces, le daría como que tú ya no me vales. Ya si alguien más me pide ese servicio, le voy a poner como que está abajo, down, ¿vale? Esos son los 3 estados, up, down y out of service. Y no le voy a servir. Up significa activo, down es no voy a poder acceder a él, ¿vale? Porque ya se ha caído, se ha desconectado, le han despublicado, ¿vale? Y out of service es que no sé el estado y que puedo volver a consumirle cuando vuelva a estar up, pero no sé el estado, o sea, está en un estado intermedio. Vale, también hay un sistema de eventos que nos permite a los consumidores, a todos los que están dentro del Service Discovery, saber si un servicio ha cambiado de estado y todo ese tipo de información. De hecho, cuando creas el Service Discovery, que hay una de las partes importantes, que es cada vez que creas un elemento, o sea, un vertical y demás, tienes que crear un Service Discovery para que se una a la estructura colaborativa, ¿vale? Entonces, ahí, cuando creas el Service Discovery, puedes asignar una dirección que es donde va a estar absolutamente toda la información del Service Discovery, qué servicios tengo, en qué estado están, etcétera, de los etcéteras. De toda esa información va a hacer uso, junto a la suya, el próximo componente que vamos a ver, que es el Circuit Breaker, ¿vale?, para determinar el estado y habilitar el failover, etcétera, etcétera, y mirar los umbrales, ¿vale? Como os he dicho, debe crear su propia instancia y estas instancias se van a comunicar de forma distribuida. Hazelcard, Zookeeper, como tengamos montado el clúster, ¿vale? Manteniendo los servicios siempre sincronizados. Siempre tienes que saber cómo están los servicios a los que vas a acceder, ¿de acuerdo? Normalmente el Service Discovery, lo vamos a ver en el código, tiene el típico de get records y le dices quiero el servicio con el nombre, que puedes utilizar almohadillas y asteriscos y demás, con el nombre servicio de sensores, de tal modo, todo asíncrono, claro, de principio a fin, por eso la programación se hace un poco más compleja, luego lo veremos, de tal modo que ahí me resolverá entre ellos y yo elegiré uno de ellos, ¿vale? Soporta lo que llaman los bridges, los cuales nos permiten importar, exportar servicios para otras tecnologías de descubrimiento de los mismos, Kubernetes, Consul, Docker Links, vale. Como entre ellos el Service Discovery a veces no es capaz, por la estructura donde tú lo estás desplegando, de encontrar los demás miembros de los servicios, entonces tienes que ayudarle. ¿Por qué? Pues porque dentro, por ejemplo, de Kubernetes, tú te crea como si dijéramos una subred, de tal modo que al servicio de Kubernetes le preguntan los elementos de un pod por los del otro. ¿Qué ocurre? Que nosotros deberíamos de exportar todos los servicios al servicio de Kubernetes, ¿para qué? Para que nos haga de bridge entre unos y otros y de un lado nos veamos en el otro. En el caso que hemos visto del clúster y del autodescubrimiento es muy sencillo, porque están al lado en la red, es por Hazelcast, hacen multicast y se ven perfectamente y no hay ningún impedimento, pero cuando ya te pones a trabajar con Docker, Kubernetes y demás, ahí la estructura que hay que crear es un poco más compleja. Bueno, no es más que 4 líneas de Service Exporter, qué servicios quieres exportar y no. También estos bridges sirven para aislar comportamientos. ¿Qué quiere decir? Yo exporto los servicios que a mí me conviene. Imaginad que nosotros estamos dentro de un grupo y tenemos 20 servicios, de los cuales 10 sí que quiero que los vean en el exterior y los otros 10 solo quiero que lo vean los de mi grupo. Mediante estos mecanismos, lo que te permiten es solo publicar los 10 que vean el resto. Imaginad que, por poner un ejemplo claro, yo accedo a una base de datos, la cual tiene datos de tarjetas, yo tengo un servicio para acceder dentro de los elementos que pueden verlo, y al exterior no quiero que ese servicio se vea. ¿Por qué? Porque no quiero que otros elementos dentro de mi arquitectura de microservicios accedan al servicio que accede a ver las tarjetas, ¿vale? Por ejemplo, sería eso.
Varios componentes tiene el Service Discovery, ¿vale? Service Record, lo que hemos dicho, es una metadescripción de todos los datos de un servicio. Los providers son las entidades que proveen los servicios y tienen la responsabilidad de publicarlos es suya. O sea, yo tengo el servicio A y publico el servicio A y es del tipo X para que lo vea todo el mundo, ¿vale? Los consumers son los que obtienen los servicios y los consumen como tal, si son HTTP, si son mesas consumer, si son event bus, service, lo que sea. Service object es la referencia al servicio que obtenemos, se puede obtener mediante un service referent, luego lo vemos, o si sabemos el tipo, puramente castear al tipo, ¿vale? Yo lo he hecho, hay ejemplos de las dos cosas, ¿vale? Los service event, todos los eventos que se producen sobre el bus, publicación, baja, modificación, las referencias, son registrados a modo estadística, ¿vale? O sea, tú creas un Service Discovery, pones una dirección, por defecto hay una, y ahí se publica todo. ¿Qué pasa? Que luego ahí podríamos conectar un panel, un dashboard, por ejemplo, que son los servicios de backend, y mostrar el típico dashboard con todos los servicios, cómo están, si disponibles, si no, son estructuras muy sencillas, ¿vale? Luego hay una parte de backend que por defecto utiliza la estructura distribuida de Hazelcast, ¿vale? Con esto que hemos hablado antes de los shared data, guarda todo ahí y nos permitiría también, hay implementaciones para utilizar Redis, etcétera. También casi todo lo nuevo que ha programado Vertex, o sea, que propone, es a modo de plugin, plugable o como queramos designarlo, con Service Provider Interface, Service Loader, lo que os he explicado antes, de tal modo que él lo detecta y lo registra. Vale. Tipos de servicios. Pues Vertex tiene un conjunto de tipos de servicios, como hemos comentado, puede ser endpoints, ¿vale? HTTP, servicios dentro del Event Bus, que es lo que vimos el otro día, es lo que creó él como proxies, ¿vale? Aquí tiene un proxy helper y demás que te permite obtener un proxy, crear un proxy, registrar un proxy, hacer una comunicación por el Event Bus. Mesa source, que quiere decir es un tipo de servicio en el cual tú te suscribes a una dirección y recibes esos mensajes, ¿vale? En la primera sesión vimos los tipos de mensajes que se podían viajar por el bus, que eran punto, y publicador, suscriptor y request response, ¿vale? Que request response era una subespecialización del punto a punto, entonces esto sería publish subscriber, ¿vale? Entonces hay muchos suscriptores y hay alguien que genera esa información. Luego accesos a JDBC, Mongo y Redis, ¿vale? Con sus estructura específica, daros cuenta que toda comunicación por el bus al final tiene una estructura y le tendremos que decir, oye, en el Mongo lo que tienes que hacer es, esta es la colección, la operación es insert y estos son los datos, imaginaros, pero es lo que se viene haciendo hasta ahora, ¿vale? Con Redis igual, si utilizamos como mapa clave valor, pues a lo mejor en un lado le tenemos que decir a que yo no sé dónde está y dónde guarda, ni la dirección ni nada, simplemente yo le pido al servicio, dime dónde está la Redis de usuarios, de las sesiones, imaginaros. Simplemente me la da y yo, cumpliendo su estructura, la invoco y ya está. Obtengo una service reference o bien un acceso a Redis directo, que es un Redis record tal, etcétera, ¿vale? Y los servicios custom, otra vez de nuevo, Service Provider Interface nos permite crear nuestros propios servicios custom. Tenemos que registrarlos y demás. Hay otros que no he incluido, que son servicios sin tipo, que son internos suyos, los cuales no les puedes invocar y si existen, les pone él como, les tiene tipificados como desconocidos, los dice sin tipo. La verdad es que es muy escueto en esa parte. Vale, un poquito de código. Como os he dicho antes, cada vez que tú crees una instancia de Vertex tienes que crear un Service Discovery, ¿vale? Entonces, si os fijáis, es muy sencillo, Service Discovery, create, la instancia de Vertex, Service Discovery Option, Backend Configuration, Config. Vale, como aquí hay una configuración por convención, si tú pones ciertos datos en tu fichero de configuración se autoconfigura, de ahí que haya puesto esa línea, ¿vale? Aquí en el Discovery Options le podríamos poner también, lo llama como Announced Address o algo así, es la dirección donde él va a dejar los resultados de si sus servicios están arriba, están abajo, etcétera, ¿vale? Luego, la creación y publicación de un servicio. Si os fijáis, estas son partes que he copiado de la librería Commons que os comenté el otro día,
que he reutilizado del servicio de Blueprints, ¿vale? De un ejemplo de Blueprints. Directamente son del código para que cuando vayáis a verlo estéis más familiarizados, perdón. Entonces, si os fijáis aquí, los 4 tipos de mensajes que he puesto, me falta el de Redis y el de Mongo, pero son similares, ¿vale? Es HTTP endpoint, create record, eso quiere decir, públicame un servicio de tipo HTTP. Te voy a decir el nombre del servicio, el puerto y el host, ¿de acuerdo? ¿Qué va a hacer esto? Esto realmente en los HTTP no publica el path como tal. Lo que hace es, para él un servicio es que yo tengo un API REST, imagínate, en el puerto 80, en la máquina 192.168.22.34, ¿vale? Entonces, luego tú cuando obtengas la referencia a ese servicio, lo que vas a obtener es un HTTP client para invocar a ese servicio sin saber dónde está, o sea, sin saber el puerto y el host. Tú simplemente los tienes y ya invocas al servicio que tú quieras. Hay otros frameworks que ya son más inteligentes y utilizan también el mapping de tal modo que directamente le invocas, ¿vale? Pero en este caso no es así, ¿vale? El message source, si os fijáis, todos son el nombre punto create record, el nombre punto create record, y cada uno con los datos específicos que eran los datos que yo os nombraba como metadatos, ¿vale? Es toda la información necesaria para que los consumidores puedan obtener esos servicios. Vale. ¿Cómo que publicamos un servicio? Pues en este caso le proveo de un récord de los que antes hemos creado y simplemente, si os fijáis, todo asíncrono, siempre, y con los futuros que comentamos el otro día, ¿vale? Cuando pone futuro complete, ese era el fallo que había el otro día con el que había puesto yo success o algo así, y ese era el fallo de que no desplegara los workers, ¿vale? Si os fijáis, publish, record y la respuesta. Es muy importante, cuando arrancamos nuestro sistema, el otro día os comenté sobre un compose, el modo de hacerlo y el modo de no, en el ejemplo 3 tiene que estar todo coordinado, ¿vale? La respuesta de uno que la coja el otro y así continuamente. ¿Para qué? Porque si imaginad que tuviéramos que publicar 7 récords, si no lo hacemos coordinado y publicamos 4, pues estamos a medias. Entonces nuestro sistema no va a ofrecer lo que queremos que ofrezca, ¿vale? Los 7 tipos de servicios, imaginad si fuera ese el caso. Y luego localización del récord dentro de un discovery, por ejemplo, en este caso hay un método de dame todos los endpoints, discovery, get records, record utiliza todo con expresiones lambda, y dice, oye, que sea de tipo HTTP, dame todos los que sean de tipo HTTP. Ahí sería muy interesante también, aparte del tipo HTTP, ahí admite, es un predicado, me parece, lo que coge, entonces es un filtro que podríamos poner lo que quisiéramos. Por ejemplo, en el ejemplo que vamos a poner más completo de todo esto, directamente, no grabes, vale, tenemos diferentes tipos de API, por ejemplo, llamemos mi API. Entonces aquí podríamos hacer, oye, dame todos los que sean HTTP endpoint que sean y que se llamen mi API. ¿Qué pasa? Que si tuviéramos 16 instancias nos va a dar 16 récords y nosotros elegiremos uno u otro. Vale, cuando le invocamos directamente, no lo pone por ningún lado, lo he estado probando, cuando lo invocamos directamente sin hacer uso del get record, que podríamos hacer http endpoint.get record, o sea, get endpoint, y decirle el nombre de la clase o, sí, el nombre del servicio, y él directamente te da uno de ellos, hace un round robin, ¿eh? Si tiene 5 dice, a ti te toca el primero, a ti el segundo, según las invocaciones, ¿vale? Pero os recuerdo, importantísimo, asincronía, siempre, siempre, siempre. Bueno, ¿cómo consumimos un servicio? Ejemplos de código, pues mira, lo podemos cada uno obtener, como os he dicho antes, directamente con un service referent, que es el modo ideal, ¿vale? Lo que pasa que si conoces directamente el tipo, puedes obtenerlo directamente tú. Si os fijáis ahí pone service referent, discovery, get referent y obtienes el récord. El récord
le hemos obtenido antes el record que hemos seleccionado nosotros, le hemos obtenido antes del service_discovery.getRecords o getRecord, porque también está sobrecargado el método y tiene diferentes filtros, ¿vale? Pues estos son los tipos de cómo consumir un HTTP endpoint, ¿vale? Un Event Bus Service. Si os fijáis, release service object, todo siempre hay que hacer release a la referencia. Aquí, si os fijáis, he puesto service discovery release service object. Ese es el modo de liberarlo si no has utilizado referencia. En este caso hemos utilizado referencia y con haber puesto reference.release valdría, pero cuando utilizamos directamente el tipo para el cast, como lo que vemos aquí abajo, ¿vale? Si os fijáis donde pone abajo del todo getConsumer, ¿vale? Podemos invocar directamente por el tipo y consumir el servicio directamente sin tener que hacer un getRecord ni nada de eso. Para liberarlo, hay que liberarlo con el ejemplo de código de Service Discovery, Release Service Discovery. Bueno, el message source, lo que hemos dicho que se suscribe a una dirección del bus y recibe datos, se obtiene así y demás. Vale, pues esto es más o menos todo lo que atañe al Service Discovery. Es bastante más profundo, lo que pasa que no nos daría realmente tiempo a abarcar todos los aspectos que tiene, ¿vale? Pero más o menos, por hacer un resumen, es el encargado de crear, bueno, mediante el Service Discovery se crea una estructura colaborativa de tal modo que, y distribuida, de tal modo que todos los elementos, todos los servicios publicados son vistos por todos los consumidores. Hay de diferentes tipos y se consumen de diferente modo, ¿vale? Otra parte importante dentro de las tres que yo he identificado de los microservicios de Vertex es el Circuit Breaker, ¿vale? Controla la latencia y la tolerancia a fallos. Es lo típico de la parte del manifiesto reactivo de proteger a nuestro sistema, ¿vale? Y de detectar si no está funcionando. Y de la parte de responsive de siempre responder, pase lo que pase. Por ejemplo, el Circuit Breaker, una de sus tareas fundamentales es ver si los servicios, imaginaros, están fallando, marcarlos como este servicio está bajo, en base a unos umbrales, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos el típico Herbit, de hecho en nuestro ejemplo le tenemos, hay un elemento que es el encargado mediante un Circuit Breaker de ver si están arriba esas instancias. Cada X tiempo pregunta a cada una de ellas si están arriba. ¿Estás arriba? ¿Estás arriba? ¿Tú no? Vale, te marco como que tú no lo estás. Y a los X fallos yo ya no te voy a preguntar más. Directamente tú para mí no formas parte de mis elementos. O sea, accesibles. ¿Por qué? Para no saturar el sistema y aislarlo y protegerlo, ¿vale? Supervisión de los fallos y toma de decisiones. Obviamente, en base a los fallos que se producen, nosotros protegemos ciertas operaciones, de tal modo que en base a lo que ocurra, si ha ido bien o si ha ido mal, tomo decisiones, ¿vale? Marco los umbrales y demás, y el concepto de circuito abierto es, tenemos un problema, se lanza un evento y es posible tomar decisiones cuando se abre ese evento. Por ejemplo, yo qué sé, hay una máquina caída, nos pasa el umbral y decidimos sacarla del clúster directamente o parar nuestro clúster, ¿vale? También genera estadísticas, alertas, notifica a una dirección del bus toda esta información y se puede utilizar el Istrix Dashboard del stack de Netflix para monitorizarlo todo. También se puede utilizar Istrix como Circuit Breaker a modo SPI, como hemos visto en todo lo demás. Siempre lleva el mismo comportamiento, ¿vale? Tiene eventos de circuito abierto y circuito cerrado. Como veis, todo va muy entroncado con el manifiesto reactivo del otro día. Sí, todos los mecanismos que aparecen son para intentar cumplir todas esas premisas, ¿vale? Creación del Circuit Breaker. Es muy sencillo.
circuit breaker create, le pasas las opciones, que hay una configuración, una convención también, le podemos decir el máximo de fallos dentro de ese circuit breaker, le ponemos un nombre, X operación llamamos circuit breaker del alta de usuarios, y tenemos 3 llamadas REST dentro de ese alta y no establecemos una transaccionalidad y asumimos que si en esos elementos en cascada hay errores, tomamos determinación con respecto a ellos o desechamos ya ese servicio, le ponemos abajo dentro de nuestro Service Discovery o hacemos lo que en consecuencia queramos, ¿vale? Un timeout, siempre para las operaciones, la parte del manifiesto reactivo de responsive, siempre hay que responder un tiempo, no colapsar el sistema, protegerlo, todo ese tipo. Y bueno, por ejemplo, en el uso del circuit breaker, el ejemplo que ponía yo aquí es justo el Heartbeat que tenemos en uno de los componentes del ejemplo grande que vamos a ver. Y lo que hace es simplemente, dame todos los elementos que sean de tipo HTTP endpoint, ¿vale? Todos los APIs que tengas levantados y voy a comprobar si están arriba. Cada X tiempo, voy a comprobar que si están arriba. Y si tiene cada periodo, y si tiene un número de fallos o lo que sea, pues actúo en consecuencia, ¿vale? Le marco como que ese ya no es accesible y se lo comunico al Service Discovery. Vale, la última parte, en nuestro ejemplo no lo hemos empleado, no nos ha dado tiempo, y la verdad es que es bastante nueva, es la parte de la gestión de la configuración. Aquí nos faltaba esta pata. Es importante que si queremos un sistema elástico que crezca dinámicamente, la configuración tiene que estar centralizada en un sitio, no podemos tenerla distribuida. Y si se producen cambios, tienen que estar notificados, al igual que publicamos servicios, etcétera, etcétera. Entonces, Vertex ofrece lo que denomina Vertex Config, ¿vale? Lo cual tiene dos elementos básicos, que son los config retriever y los stores, ¿vale? Las características básicas, pues soporta diferentes formatos, JSON, Properties, YAML, Hocoon, pero de cara a la programación siempre vamos a recibir un JSON. ¿Qué hace esto? Yo tengo un YAML, pero a mí me llega un JSON, o sea, yo puedo configurar mi sistema con un YAML, ¿sí? Pero cuando yo lo arranco y demás, a mí, aunque le pase un YAML, me va a llegar más que un JSON, me va a llevar el objeto config, que es un JSON object, ¿vale? Me van a llevar todo como clave valor, anidados, etcétera. Hay diferentes implementaciones de lo que denomina stores, ¿vale? Son estrategias de obtención de la configuración. Pueden ser ficheros, directorios, por HTTP, Git, en Redis, System Properties, Environment Properties, Spring Config, Kubernetes, Zookeeper, tiene un montón de implementaciones. Las de por defecto son el fichero JSON y en el orden creo que es las System Properties y las Environment Properties, ¿vale? Luego tiene una estrategia de cara a mergearlas y priorizarlas. ¿Cuál es la que precede, o sea, cuál es la que persiste con respecto a otras? Si tenemos la misma propiedad en dos stores diferentes, ¿vale? Porque una configuración se la doy como variables de entorno y otra como mi propio fichero JSON. Pues podemos establecer cuál es el orden en el cual son cargadas para que unas prevalezcan sobre otras, ¿vale? Mira, orden de lectura y las prioridades. Y posee la posibilidad de actualización de los valores en tiempo de ejecución y eventos asociados, ¿vale? Lanza eventos cuando cambia la configuración y permite la actualización sin tener que volver a reiniciar ni nada de eso. Entonces, esto es porque hace uso de elementos distribuidos dentro de nuestra estructura, ¿vale? Una cosa, los diferentes tipos, los stores soportan diferentes formatos, unos y otros. Por ejemplo, directorios no tiene sentido tener yo qué sé, ciertos tipos de ficheros a lo mejor, o HTTP solo soporta JSON y YAML, depende de la implementación. O sea que ahí hay una combinación entre formato y implementación de lo que denomina stores. También implementa con Spring Config, Cloud Config, que estamos bastante acostumbrados a ello, entonces está bastante bien. Kubernetes,
la implementación de Kubernetes también está bien, puesto que si desplegamos sobre un Kubernetes, pues qué mejor que pedirle al service de Kubernetes toda nuestra configuración. Lo que yo os comentaba, los dos conceptos básicos para utilizar el Vertex Config es el Configuration Store, los Store y los Provider, ¿vale? Que él los llama Retriever también. Tienen diferentes implementaciones para obtener la configuración y soporta formatos de ficheros diferentes. Los stores, lo que yo os he comentado ahora mismo, los puedes obtener por HTTP, por Git, por otros frameworks y cada uno tendrá sus formatos. Uno te dirá, pues te voy a dar un YAML, te voy a dar un JSON, te voy a dar un fichero de propiedades, lo que sea. Y luego el Config Provider es el proveedor de la configuración, gestiona los diferentes tipos de stores, es una entidad por encima de los stores, mediante la cual nosotros gestiona todas esas prioridades que hemos hablado y la unión de todos esos stores de cara a que nosotros veamos uno único. Al final nosotros tenemos un fichero de configuración, si se ha obtenido de 5 stores nos da igual, simplemente a nosotros nos llega uno, ¿vale? Aquí es donde obtenemos los eventos si se han producido cambios y actuamos en consecuencia, y permite ser extendido para procesar nuevos formatos y stores. Lo mismo que lo demás, la misma filosofía de ampliación mediante lo del metainf, SPIs, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la teoría. Ahora llega el mejor momento de este curso. ¿Vale? Llega el mambo. Llega el mambo. Bueno.